El sol de los cabos caía como un martillo sobre el concreto y la arena, un castigo dorado que los turistas pagaban fortunas por recibir. Para Javier Mendoza, sin embargo, era simplemente el calor sofocante que se pegaba a su camisa de lino blanco, un recordatorio constante de su lugar en este paraíso ajeno. A sus 42 años, Javi era una pieza más del engranaje invisible que hacía funcionar el Grand Velas Resort, un fantasma sonriente detrás de la barra de la piscina principal. Sus manos ágiles y precisas se movían con una memoria muscular forjada en miles de turnos dobles, un torbellino de cocteleras, gajos de limón y el tintineo del hielo contra el cristal. Era un maestro de su oficio, un alquimista de la felicidad temporal para gente que nunca recordaría su rostro, solo el perfecto equilibrio de su margarita. Su existencia se había convertido en un ritual de observación silenciosa. Javi conocía los secretos etílicos de cientos de extraños, el empresario de Chicago que pedía su whisky con 2 hielos exactamente, ni uno más, la influencer de California que solo bebía mimosas con jugo recién exprimido, la pareja de recién casados que celebraba cada atardecer con daiquiris de fresa. Él era el confesor mudo de sus excesos, el custodio de sus olvidos momentáneos, pero mientras él registraba cada detalle, cada preferencia, para ellos él era completamente fungible, una figura anónima cuyo único propósito era rellenar sus copas. Esta invisibilidad, alguna vez una simple característica de su trabajo, había comenzado a pesarle, a sentirse como una capa de plomo sobre sus hombros cansados, una metáfora de su vida entera. Dentro de su cabeza, lejos del estruendo de la música lounge y las risas chillonas, una calculadora implacable nunca dejaba de funcionar. Cada cóctel servido, cada propina deslizada en el frasco, se convertía en una cifra que luchaba contra una marea de deudas y desesperación. El alquiler, las medicinas, la comida, todo era una ecuación con una solución que se alejaba cada día más. Su sonrisa, esa herramienta profesional que nunca flaqueaba, era la máscara más pesada que cargaba. Ocultaba el pánico sordo que le carcomía las entrañas, el miedo que lo despertaba en la madrugada con el corazón martillándole en el pecho. Vivía una dualidad esquizofrénica, un paraíso de lujo y opulencia durante el día y un infierno de angustia silenciosa durante la noche, un abismo que sentía que pronto lo tragaría por completo. Los huéspedes del resort eran un desfile de poder y despreocupación. Hombres con relojes que valían más que su casa, mujeres envueltas en sedas que hablaban de problemas triviales con una gravedad insultante. Javi los observaba con una mezcla de resentimiento y fascinación distante. Veía cómo el dinero les creaba un campo de fuerza, una burbuja que los protegía de las verdaderas asperezas de la vida, esas que a él lo estaban desollando vivo. Se había vuelto un experto en leer sus estados de ánimo, en anticipar sus caprichos, una habilidad que afinó para maximizar las propinas, pero que también le servía como un estudio antropológico de una especie ajena. Eran de otro mundo, uno donde la única preocupación era el ángulo perfecto para una selfie o la temperatura ideal del champán, un universo paralelo al suyo. Lejos de las palmeras y las piscinas infinitas, en un barrio polvoriento donde las casas se apiñaban buscando la sombra, la verdadera vida de Javier Mendoza respiraba. Su pequeño hogar, un modesto bungalow de 2 habitaciones, olía a frijoles refritos y a la lavanda que su exesposa solía plantar en la ventana. Era un santuario de normalidad, un refugio contra el brillo falso del mundo turístico. Aquí, las paredes estaban adornadas no con arte abstracto, sino con dibujos infantiles pegados con cinta adhesiva, y el único lujo era el viejo ventilador de techo que gemía en las noches más calurosas. Este era su reino, el único lugar donde no era el cantinero, sino simplemente Javi, un padre, luchando por mantener la cabeza fuera del agua en un océano de dificultades crecientes. El epicentro de su universo, la razón de cada sacrificio y cada gramo de su angustia, tenía un nombre: Sofía. A sus 8 años, su hija era un sol en miniatura que se estaba apagando lentamente. Recordaba con una claridad dolorosa su risa cristalina persiguiendo lagartijas en el patio,
su cabello negro y liso brillando bajo el sol, sus ojos curiosos devorando el mundo. Ahora, esa imagen vibrante competía con la visión de su rostro pálido contra la almohada de un hospital, su pequeña mano perdida en la suya, su energía mermada por un enemigo invisible que devoraba sus células. El amor que sentía por ella era una fuerza física, un ancla y un motor, una devoción tan absoluta que era capaz de reescribir cada fibra de su ser, de empujarlo más allá de cualquier límite moral que alguna vez creyó tener. El diagnóstico había caído sobre él como una sentencia, pronunciado por un oncólogo con ojos compasivos y un tono de voz que no lograba suavizar la brutalidad de las palabras. Leucemia linfoblástica aguda, una variante rara y agresiva. Las sílabas resonaron en la habitación estéril, robándole el aire y el color al mundo. En ese instante, Javier sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies, un vértigo que no lo había abandonado desde entonces. Cada día se convertía en una batalla, no solo contra la enfermedad, sino contra la burocracia insensible y la fría aritmética de la medicina moderna. Se aferraba a la esperanza con la ferocidad de un náufrago a una tabla, pero la tormenta arreciaba con una furia que amenazaba con ahogarlo todo, llevándose consigo su más preciado tesoro. La esperanza, sin embargo, tenía un precio obsceno, imposible. Una clínica especializada en Houston, Texas, ofrecía una terapia experimental, un tratamiento de última generación que era su única oportunidad real. El costo total, sumando el viaje, el tratamiento y los cuidados posteriores, era una cifra con tantos ceros que parecía una broma macabra. El seguro médico, ese laberinto de cláusulas y exclusiones, le había devuelto su solicitud con un sello de rechazado, una estocada final a su ya maltrecho espíritu. El papel, frío e impersonal, se sentía como el certificado de defunción de sus esperanzas. Cada puerta que tocaba se cerraba en su cara. Cada camino que exploraba terminaba en un callejón sin salida. La impotencia era un veneno que se extendía lentamente por sus venas, paralizándolo. La desesperación lo empujó a un ritmo de vida inhumano. Los turnos dobles se convirtieron en su norma, el cansancio en su estado natural. Sus días se fundían en una neblina de trabajo, visitas al hospital y noches insomnes. Vendió el viejo coche de su padre, empeñó el reloj que había sido su único lujo, pidió prestado a amigos que apenas tenían para sí mismos, pero cada peso que lograba reunir era una gota en un desierto. La montaña de dinero que necesitaba no disminuía, sino que parecía crecer, burlándose de sus esfuerzos patéticos. Se sentía como un hombre tratando de vaciar el océano con un dedal, una tarea tan fútil que la risa histérica a menudo luchaba por escapar de su garganta apretada por la angustia. En el fondo de su alma, Javier era un hombre decente, o al menos siempre lo había sido, criado con la creencia de que el trabajo duro y la honestidad eran los pilares de la dignidad. Ahora veía cómo esos valores se desmoronaban ante la cruda realidad. El mundo que observaba cada día desde su barra era una parodia de esos principios. Veía la facilidad con la que fluía el dinero sucio, la arrogancia de quienes lo poseían, y una rabia fría comenzó a gestarse en su interior. ¿De qué servía una vida de honradez si no podía proteger lo único que le importaba? La moralidad se estaba convirtiendo en un lujo que ya no podía permitirse, un concepto abstracto frente al dolor tangible y la urgencia de salvar a su hija. Una noche, antes de salir para otro turno agotador, se detuvo frente a una fotografía de Sofía en la repisa. Ella sonreía, chimuela y feliz, en su primer día de clases. La imagen lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. El tiempo era su enemigo más cruel. Los médicos habían sido claros. La ventana para que el tratamiento en Houston fuera efectivo se estaba cerrando. No eran meses, eran semanas. Sintió el pánico como una garra helada apretándole el corazón. Levantó la vista al cielo oscuro, buscando una señal, una respuesta, una intervención divina que nunca llegaba. El silencio del universo era ensordecedor. Entendió, con una certeza aterradora, que estaba solo en esto, y si el cielo no iba a ayudarlo, tendría que buscar sus milagros en el infierno. Esa misma noche,
El aire en el resort se sentía más denso, cargado de una electricidad extraña. Mientras pulía vasos al final de su turno, preparándose para el bendito alivio del cierre, su gerente se le acercó. Había un último trabajo, una fiesta privada en una de las cabañas VIP junto a la piscina, para un par de empresarios importantes que habían insistido en que el mejor barman se quedara. Javi maldijo por dentro, el cansancio arañando sus huesos, pero asintió, la sonrisa profesional encajando en su lugar. No sabía que al cruzar el umbral de esa cabaña, no solo estaba extendiendo su jornada laboral, sino que estaba a punto de caminar directamente hacia el epicentro de un terremoto que cambiaría su vida para siempre, un destino que lo esperaba entre el humo del cigarro y el aroma del tequila caro. La cabaña VIP era un mundo aparte. El aire acondicionado zumbaba, creando un oasis artificial contra la noche húmeda. Muebles de teca y cojines de lino crudo rodeaban una pequeña piscina privada que brillaba con una luz azul espectral. El olor a cloro se mezclaba con el aroma dulzón y penetrante del humo de un puro caro y el tequila derramado. Javier entró con la deferencia de un sirviente, sus ojos barriendo la escena con una rapidez profesional. Dos hombres, robustos y vestidos, con camisas de seda que no lograban ocultar del todo sus contornos corpulentos, estaban desparramados en un sofá. Las botellas vacías sobre la mesa de centro de Parota contaban la historia de una noche de excesos que aún no había terminado. Y Javi sintió una punzada de premonición, un mal augurio en la quietud de la noche. Los hombres eran la encarnación de una arrogancia alimentada por el poder y el alcohol. Uno, con una cadena de oro gruesa como un dedo colgando sobre su pecho, gesticulaba ampliamente mientras hablaba. El otro, con un rostro picado de viruela y ojos pequeños y astutos, escuchaba con una sonrisa de superioridad. Hablaban en un español rápido y cortado, salpicado de la jerga del norte, un dialecto que Javi asociaba con los titulares de noticias que prefería ignorar. No eran los típicos empresarios que solía atender. Había algo en su postura, en la forma en que sus ojos vigilaban la entrada incluso en medio de su borrachera, que gritaba peligro. Eran depredadores en su hábitat natural, y la lujosa cabaña era simplemente una jaula dorada que habían alquilado por la noche. Mientras Javi rellenaba sus vasos con Don Julio 1942, sus movimientos fluidos y silenciosos, tratando de fundirse con el fondo, las palabras comenzaron a registrarse en su cerebro. Al principio eran fragmentos sin sentido de una conversación de borrachos, quejas sobre la incompetencia de ciertos subordinados, burlas sobre un rival caído en desgracia. Pero entonces, una frase lo golpeó con la fuerza de una bofetada. Toda la entrega de capital se fue a la chingada por un soplón. El hombre de la cadena de oro escupió las palabras con veneno. Javi sintió una descarga eléctrica recorrer su espina dorsal. Mantuvo su rostro impasible, sus manos firmes, pero por dentro, un interruptor se había activado. Cada fibra de su ser se puso en alerta máxima, convirtiéndose en una antena que captaba cada sílaba. El miedo inicial dio paso a una curiosidad paralizante. El hombre de la cara picada se rió, una risa áspera y sin alegría. «Tranquilo, compa, el dinero está más seguro que en un banco». Y entonces, el detalle que lo cambió todo. 11 millones de dólares, guardaditos y enfriándose hasta que movamos la mercancía. La cifra flotó en el aire denso de la cabaña, y para Javi fue como si el sonido del mundo exterior se hubiera desvanecido. 11 millones. La cantidad era tan astronómica, tan fuera de su realidad, que su mente luchaba por procesarla. No era solo dinero, era la cura de Sofía, era una vida nueva, era la respuesta a cada una de sus oraciones desesperadas, ofrecida en la bandeja de plata de una conversación imprudente. Su corazón latía con una fuerza que temía que los hombres pudieran oír, un tambor salvaje contra sus costillas. Se concentró en limpiar una mancha inexistente en la barra, usando la tarea como pretexto para permanecer cerca. El del rostro picado, hinchado de ego, continuó revelando los detalles, cada palabra un clavo más en el ataúd de la vida anterior de Javier. Nadie va a buscar en el sótano de este pinche hotel. En la caja de mantenimiento, la número 7.
Parece un armario de fusibles, el lugar perfecto. Javi conocía ese sótano, un laberinto de tuberías y maquinaria que recorría a diario. Conocía el armario número 7, una ubicación tan mundana, tan a la vista de todos, que era en efecto el escondite perfecto. El peligro abstracto se había vuelto tangible, cercano, casi al alcance de su mano. Y la seguridad, se burló, el de la cadena. Es un chiste. Entre las 3 y las 3:15 de la mañana, cuando cambia el turno, las cámaras de ese pasillo entran en un puto loop de mantenimiento. 15 minutos de oscuridad total para quien sepa mirar. Se sirvieron otro trago, celebrando su propia astucia. Para ellos, era un detalle logístico, una vulnerabilidad a explotar. Para Javier, fue la revelación de una grieta en el universo, un portal que se abría por un cuarto de hora cada noche. 15 minutos. En su mente, esos minutos se estiraron convirtiéndose en una eternidad de posibilidades, una ventana de tiempo regalada por el destino donde lo imposible podía, quizás, volverse real. Una oportunidad tan perfecta que parecía una trampa. El mundo de Javi se había reducido a la bandeja de plata que sostenía, al peso de la botella en su mano, a la necesidad de que sus gestos no traicionaran el cataclismo que ocurría en su interior. Sirvió la última ronda de tequila, sus manos moviéndose, por puro instinto mientras su mente corría a una velocidad vertiginosa. El rostro pálido de Sofía apareció en su visión interna, suplicante. Contrastó esa imagen con la de estos hombres, riendo y desperdiciando una fortuna que podría salvarla. En ese momento, la balanza de su moralidad ya precaria se inclinó de forma decisiva. La honestidad, la decencia, el miedo a las consecuencias, todo se evaporó, quemado por la fiebre de una necesidad primal, la de un padre dispuesto a todo por su hija. Fue entonces cuando ocurrió el acto final y descuidado que sellaría su destino. El hombre de la cadena de oro, tratando de recordar la combinación de la caja fuerte, frunció el ceño en su estupor alcohólico. 6 números. Chingada madre. Se me van a olvidar. Agarró una servilleta de cóctel, garabateó una serie de dígitos y se la mostró a su compañero. Ahí está la mitad. La otra mitad la tienes tú. Así no hay pedo. Después de la confirmación de su socio, arrugó la servilleta en una bola y, con un gesto displicente, la arrojó a la papelera junto a la mesa. Un pedazo de basura. Un fragmento de un código. Para Javi, que observaba cada movimiento desde las sombras, ese pequeño papel arrugado no era basura, era una invitación, era la llave. Finalmente, los dos hombres se marcharon, dejando tras de sí un rastro de risas estruendosas y el eco de su poder. La puerta de la cabaña se cerró y un silencio abrumador cayó sobre la habitación, un vacío que antes estaba lleno de su jactancia. Javier se quedó inmóvil en medio del desorden, rodeado de vasos medio vacíos, ceniceros desbordados y el fantasma de una conversación que había envenenado el aire. La información que ahora poseía era un objeto pesado y ardiente en su mente, un secreto que lo quemaba desde adentro. Se sentía como si hubiera sido alcanzado por un rayo. El mundo a su alrededor era el mismo, pero él estaba irrevocablemente alterado, cargado con un conocimiento terrible y tentador que zumbaba en sus oídos, ahogando el sonido de las olas distantes y el latido de su propio corazón. Sus manos, por pura costumbre, comenzaron a recoger los vasos sucios, a apilar los platos. Su cuerpo se movía en el piloto automático de su profesión, un autómata entrenado para restaurar el orden, pero su mente era un caos, un tribunal donde su pasado y su posible futuro se enfrentaban en un juicio feroz. La voz de su abuelo, un hombre de manos callosas y principios férreos, resonaba en su memoria. Un hombre vale lo que vale su palabra y su trabajo, mijo, nada más. Veía las rejas de una celda, la vergüenza en los ojos de su familia, la idea de dejar a Sofía completamente sola, marcada como la hija de un criminal. El miedo era una náusea, una ola helada que amenazaba con ahogarlo en la prudencia y la inacción. Era un simple cantinero. ¿Quién se creía para desafiar a esos monstruos? Pero entonces, como un sol furioso, la imagen de Sofía atravesó las nubes de su miedo.
Recordó la última vez que la vio en el hospital, su pequeño cuerpo luchando con una valentía que lo avergonzaba. Ella no se estaba rindiendo. ¿Cómo podía él hacerlo? Esto no era un acto de codicia. No soñaba con yates ni mansiones. Soñaba con el sonido de la risa de su hija, con verla correr de nuevo, con el simple y milagroso regalo de un futuro para ella. La injusticia de la situación lo ahogaba. Esos hombres jugaban con millones, dinero manchado de sangre, mientras su hija se marchitaba por falta de él. Una rabia justa, pura y caliente, comenzó a arder en su pecho, calcinando sus dudas. La moralidad del mundo le había fallado. Quizás era hora de adoptar una propia. Dejó caer un vaso sobre la bandeja con un ruido sordo. Su mirada, antes perdida en el espacio, se fijó con una intensidad láser en la pequeña papelera de mimbre junto al sofá. Parecía el objeto más importante del universo, un cofre del tesoro y una caja de Pandora, todo en uno. Dentro, entre cáscaras de lima y servilletas manchadas, yacía un pedazo de papel arrugado. Un boleto de lotería para el infierno o el paraíso. Se quedó mirándolo, el pulso martilleando en sus sienes. El mundo entero se había reducido a ese punto, a la distancia de 3 metros que lo separaba de ese insignificante receptáculo. Dar ese paso era cruzar una línea invisible, un punto de no retorno del que estaba seguro de que nunca podría volver. El primer paso fue el más difícil, como si sus pies estuvieran pegados al suelo con plomo. «Es una sentencia de muerte», le gritaba una parte de 1900. Su cerebro, la parte lógica y aterrorizada. «Es su única oportunidad de vida», le susurraba la otra, la voz de un padre desesperado. Se acercó lentamente. Cada centímetro una victoria sobre una vida entera de seguir las reglas, de ser el hombre bueno que nunca se salía del camino. Pensó en la mirada de desprecio de los hombres que acababan de irse, en su absoluta certeza de que él, el cantinero, era menos que el polvo bajo sus zapatos. La humillación acumulada de años de servicio silencioso se unió a la furia de su amor paternal, creando una aleación de determinación inquebrantable. Ya no le importaba el riesgo, solo le importaba el resultado. Su mano temblaba mientras se cernía sobre la boca de la papelera. Por un instante fugaz, cerró los ojos y la imagen de Sofía sonriendo en su fiesta de cumpleaños llenó la oscuridad. Fue suficiente. El temblor cesó, reemplazado por una calma gélida y resuelta. Sus dedos se hundieron entre los restos húmedos y pegajosos, sin vacilación, y se cerraron sobre el objetivo. La textura del papel arrugado contra su piel fue como un contrato firmado con sangre, un pacto con el diablo o con un dios olvidado. Al sacar la mano y apretar el puño alrededor de esa pequeña bola de papel, Javier Mendoza sintió cómo algo dentro de él se rompía y se rehacía. En ese preciso momento, bajo la luz azul de una piscina de lujo, el hombre que había sido murió, y en su lugar nació una leyenda forjada en el miedo y la esperanza. La noche transcurrió en una bruma de terror controlado. Javier completó las tareas de cierre con una precisión robótica, su rostro una máscara de normalidad tan perfecta que ni sus compañeros notaron el violento temblor en sus manos que él ocultaba hábilmente bajo el mostrador. Al llegar a su casa, el silencio no le trajo paz, sino que amplificó el rugido de la adrenalina en sus oídos. No durmió. En cambio, se preparó para la guerra. Desplegó la servilleta arrugada bajo la luz amarillenta de la cocina. Los números parecían un código arcano, la clave para otro universo. Sacó del armario 3 maletas de lona, viejas pero resistentes, las mismas que usaba para las raras visitas a la familia de su exesposa. Cada movimiento era deliberado, medido, como si estuviera preparando el cóctel más complejo y letal de su vida, uno cuyo único ingrediente era el puro y absoluto riesgo. A las 2:50 de la madrugada, vestido con ropa oscura que lo hacía uno con las sombras, regresó al resort. No entró por la puerta principal, sino que se deslizó a través de una reja de servicio cerca de los muelles de carga, una peculiaridad de la seguridad que había notado meses atrás. El gigante dormía. Las risas y la música habían sido reemplazadas por el susurro del sistema de riego y el zumbido distante de los generadores. Se movía por las entrañas del hotel, un fantasma en su propia casa,
navegando por los pasillos de servicio con la seguridad de quien los ha caminado 1000 veces. Cada sonido, el goteo de una tubería, el zumbido de una máquina de hielo, era una explosión en el silencio, amenazando con delatar su presencia sacrílega en el santuario dormido. El sótano lo recibió con una bocanada de aire frío y húmedo, un aliento que olía a concreto mojado y productos de limpieza. Era un laberinto de pasillos idénticos, iluminados por fluorescentes parpadeantes que proyectaban sombras largas y danzantes. Javier no necesitó un mapa. Su destino estaba grabado en su mente. Llegó al pasillo correcto y vio la pequeña cámara de seguridad montada en la esquina, su luz roja parpadeando con una regularidad hipnótica, un ojo que todo lo ve y que pronto se quedaría ciego. Se apoyó contra la pared, sintiendo la frialdad del concreto a través de su camisa, y observó el segundero de su reloj barato. Cada tic-tac era un golpe de martillo contra el yunque de sus nervios, marcando el ritmo de la cuenta atrás para el resto de su vida. Exactamente a las 3 de la mañana, la luz roja de la cámara dejó de parpadear y se quedó fija. La ceguera programada había comenzado. Javier se lanzó hacia adelante, sus zapatillas de goma silenciosas sobre el suelo pulido. El armario de mantenimiento número 7 parecía inofensivo, idéntico a los demás. Sus dedos, torpes por el pánico, buscaron la cerradura de combinación. Introdujo la primera secuencia de números, los que estaban en la servilleta. Luego, probó una combinación que conocía de memoria, el código de anulación estándar del resort para las PEN 107 cerraduras de servicio. Un clic metálico, tan suave pero tan rotundo, resonó en el pasillo. Contuvo la respiración y tiró de la manija. La puerta se abrió sin un solo quejido, revelando una oscuridad que contenía su milagro. El interior del armario no estaba lleno de fusibles ni de herramientas. Estaba abarrotado, del suelo al techo, con fajos de billetes de $100, empaquetados al vacío en plástico transparente. El olor a dinero, a tinta y a algodón llenó sus fosas nasales, un aroma abrumador y casi obsceno. Por un segundo su cerebro se negó a procesar la imagen. Era una visión tan irreal, tan de película, que se quedó paralizado. El tesoro de un rey pirata en el sótano de un hotel de 5 estrellas. Fue el pitido de su reloj marcando el paso de otro minuto lo que rompió el hechizo. El pánico lo espoleó a la acción y comenzó a transferir frenéticamente los paquetes de plástico a sus maletas de lona, el material áspero arañando la piel de sus nudillos. Las maletas se volvieron monstruosamente pesadas, objetos inertes que luchaban contra él con la pura fuerza de la gravedad. Llenó 2 hasta el borde y la tercera hasta la mitad, sabiendo que no podría cargar más. El sudor le empapaba la camisa pegándosela a la espalda. Miró su reloj. 3:11 a.m. El tiempo se le escapaba como arena entre los dedos. Con un esfuerzo sobrehumano, cerró las cremalleras de las maletas, devolvió el armario a su estado original y se aseguró de que la puerta estuviera cerrada. Comenzó el arduo viaje de vuelta, arrastrando y levantando casi 80 kilos de pecado por los pasillos silenciosos. Cada músculo de su cuerpo gritaba en protesta, pero la imagen de Sofía era el combustible que lo mantenía en movimiento, un paso doloroso a la vez. Cuando el primer resplandor pálido del amanecer manchaba el horizonte, Javier llegó al puerto de Cabo San Lucas, una figura solitaria luchando con un equipaje imposible. Para cualquier observador casual, era simplemente otro turista madrugador. Subió con dificultad la pasarela de la Perla del Pacífico, el colosal crucero que se alzaba como una ciudad flotante y blanca. El momento en que su pie tocó la cubierta, sintió que un peso, mucho mayor que el de las maletas, se le quitaba de encima. El aire salado del mar llenó sus pulmones y por primera vez en meses respiró. Lo había logrado. Estaba a bordo, anónimo entre miles de pasajeros, un fantasma a punto de desvanecerse en el vasto azul del océano. Estaba a salvo, pero el océano no. Era un santuario, solo una jaula más grande. En una suite de lujo con vistas a la misma bahía, un teléfono encriptado sonó con una discreción letal. El hombre conocido como el Espectro escuchó sin interrumpir, su rostro impasible mientras su subordinado le informaba del descubrimiento.
El nido estaba vacío. No hubo gritos ni amenazas. El espectro simplemente procesó la información con la frialdad de un cirujano. El dinero era un problema, pero la audacia, la absoluta falta de respeto de que un don nadie se atreviera a tocarlos, era una herida que no podía quedar sin cicatrizar. Colgó el teléfono y con una calma aterradora comenzó a dar órdenes. La cacería no solo iba a comenzar, ya estaba en marcha. La respuesta del cártel fue un despliegue de eficiencia corporativa aplicada al terror. No hubo coches chillando, ni hombres armados pateando puertas. En su lugar, un equipo de especialistas en informática, jóvenes con aspecto de estudiantes universitarios, llegó al resort y se instaló en Mindomicin, una habitación reservada. En menos de una hora, habían penetrado los cortafuegos del sistema de seguridad del hotel como si fueran de papel. Ignoraron los bucles de mantenimiento y accedieron a los servidores centrales, a las grabaciones en bruto de cada una de las cientos de cámaras del complejo. No buscaban un ladrón, buscaban un fantasma, y tenían las herramientas para iluminar cada sombra, para analizar cada fotograma en busca de la más mínima discrepancia con la rutina. El fantasma no tardó en materializarse. Cruzaron los registros de acceso de la cabaña VIP con los movimientos en los pasillos de servicio. Encontraron una imagen borrosa, captada por una cámara de la zona de lavandería, de un hombre luchando con pesadas maletas de lona en un momento en que no debería haber nadie allí. El software de reconocimiento facial, trabajando sobre la imagen granulada, arrojó una coincidencia con un 97% de probabilidad. Javier Mendoza, empleado número 743, cantinero. La foto de su credencial, su dirección, su historial, todo apareció en la pantalla. El espectro recibió la información en su tableta. Miró el rostro del hombre común, del padre de familia, del ladrón. Para él ya no era un hombre, era un ejemplo a punto de ser creado. Una vez que encontró su camarote, una pequeña caja sin ventanas en las entrañas del barco, Javier metió las pesadas maletas bajo la cama con un esfuerzo que lo dejó sin aliento. Cerró la puerta y el clic de la cerradura resonó con una finalidad aterradora. Estaba solo. Era un hombre con 11 millones de dólares, un fugitivo, y su reino era un cubículo de 6 metros cuadrados con una cama dura y arte náutico genérico en la pared. Una ola de euforia y terror lo invadió simultáneamente. Había logrado lo imposible, el acto de rebelión más grande de su vida, pero la victoria se sentía hueca, frágil. Se sentó en el borde de la cama. El zumbido de los motores del barco, una vibración constante bajo sus pies, y se dio cuenta de que no había escapado a una prisión, simplemente había cambiado una por otra, una flotante y lujosa. Se obligó a salir, a mezclarse. La cubierta de la piscina era una explosión de caos sensorial. Música caribeña a todo volumen, el olor a protector solar y a fritanga, los gritos de los niños jugando en el agua. Cientos de personas en diversos estados de relajación y ebriedad lo rodeaban, un mar de humanidad despreocupada. Para ellos, este barco era una liberación de la rutina, un paréntesis de fantasía. Para Javier, era un panóptico. Cada mirada casual se sentía como un escrutinio, cada risa como una burla. Se movía entre la multitud con la rigidez de un impostor, consciente de que su secreto era una bomba de tiempo atada a su pecho, y que cualquiera de esas personas sonrientes podría ser el detonador. La paranoia comenzó a echar raíces como una mala hierba. Un oficial de la tripulación le sonrió y le dio los buenos días, y Javier vio en sus ojos un brillo de reconocimiento. Una pareja de ancianos susurró entre sí mientras él pasaba, y estaba seguro de que hablaban de él. Sabía que era una locura, que la tensión le estaba jugando una mala pasada, pero el sentimiento era ineludible. Era una anomalía en este ecosistema de felicidad prefabricada. No pertenecía allí. Compró un café en uno de los bares y se sentó en un rincón oscuro, tratando de hacerse pequeño, de volverse invisible de nuevo. Pero la invisibilidad que había sido su carga en el resort era ahora un lujo que había perdido para siempre, un don que anhelaba con desesperación. Fue en ese mismo bar donde su frágil santuario se hizo añicos. En las múltiples pantallas de televisión
que normalmente mostraban partidos de fútbol o videos musicales, apareció un cintillo de noticias urgentes. Y allí, enmarcada en un gráfico azul y rojo, estaba su cara. Era la fotografía de su credencial de empleado del resort, una imagen terrible con una sonrisa forzada que ahora parecía la mueca de un lunático. Su nombre, Javier Mendoza, estaba impreso debajo en letras mayúsculas y audaces. El titular, traducido al inglés para la audiencia turística, era inequívoco: gerente de hotel buscado por malversación multimillonaria. La taza de café tembló en su mano, amenazando con caerse y romper el hechizo de su anonimato ante todos. El aire se escapó de sus pulmones. El ruido del bar se desvaneció en un zumbido distante. El mundo se había inclinado sobre su eje. Leyó los detalles que se desplazaban por la parte inferior de la pantalla. Un respetado gerente de contabilidad, una elaborada trama para desviar fondos de la empresa, una huida calculada. Era una mentira, pero era una mentira brillante, una narrativa tan limpia y corporativa que nadie la cuestionaría. Y en ese instante, Javier comprendió la verdadera naturaleza de la bestia a la que se enfrentaba. No eran simples matones, eran arquitectos de la realidad, capaces de manipular los medios de comunicación y la percepción pública con la misma facilidad con que ordenaban una ejecución. Estaba siendo cazado y al mismo tiempo borrado, reemplazado por un personaje ficticio que era más fácil de condenar. Dejó el café a medio beber y caminó sin correr de vuelta a la seguridad de su camarote. Una vez dentro, se apoyó contra la puerta, su corazón un pájaro atrapado contra sus costillas. Se miró en el pequeño espejo sobre el tocador. Vio la cara de un extraño, la cara de un ladrón de cuello blanco, un criminal de noticias de las 10. La rabia y el pánico lo impulsaron a actuar. Sacó unas pequeñas tijeras de su neceser y con movimientos torpes y desesperados comenzó a cortarse el pelo, dejando mechones desiguales cayendo en el lavabo. Luego, afeitó el bigote que había llevado durante 20 años, su rasgo más distintivo. Fue un acto de automutilación, un intento patético de matar al hombre de la pantalla, esperando que un nuevo rostro pudiera nacer en su lugar. La revelación de la noticia lo aplastó con todo su peso. Su plan había sido ingenuo, casi infantil. Pensó que podía tomar el dinero y simplemente desaparecer. No había contado con la sofisticación, el alcance y la crueldad de sus enemigos. Ahora, no solo tenía al cártel pisándole los talones, sino que también era un fugitivo oficial. Cada policía, cada agente de aduanas en cada puerto de México estaría buscando a Javier Mendoza, el contador ladrón. El crucero ya no era una vía de escape, era un tren que avanzaba lentamente sobre una vía predecible, llevándolo directamente a una red que se extendía por toda la costa. La inmensidad del océano, que le había prometido libertad, ahora solo subrayaba su absoluto y total aislamiento. La desesperación es la madre de la audacia. Acorralado, aterrorizado y completamente solo, Javi supo que no podría sobrevivir sin ayuda. Necesitaba a alguien en tierra, alguien fuera de la red, alguien que operara con un código de lealtad que ni el cártel ni la ley pudieran tocar. Solo había una persona en su vida que encajaba en esa descripción. Sacó un teléfono desechable que había comprado en efectivo meses atrás para una emergencia que nunca imaginó sería así. Con dedos temblorosos, marcó un número que sabía de memoria. Un enlace a un pasado que ahora parecía pertenecer a otra vida, a otro hombre más simple e inocente. A cientos de millas al sur, en la bahía de Puerto Vallarta, Mateo estaba limpiando las tripas de un dorado en la cubierta de su pequeño barco de pesca, el Valiente. El sol había curtido su piel hasta convertirla en cuero y el mar había tallado arrugas alrededor de sus ojos. Era un hombre forjado en los elementos, de pocas palabras y lealtades inquebrantables. Años atrás, durante una tormenta repentina, su motor había fallado y una ola lo arrojó por la borda. Fue Javi, entonces un adolescente flacucho de vacaciones con su familia, quien se había lanzado al agua embravecida sin dudarlo, manteniéndolo a flote hasta que llegó la ayuda. Mateo no creía en las deudas, creía en la hermandad, y la de Javi se había
sellado ese día en agua salada y miedo compartido. El teléfono sonó, un trino electrónico discordante en el mundo de olas y gaviotas de Mateo, un número desconocido. Estuvo a punto de no contestar, pero algo lo impulsó a hacerlo. La voz al otro lado era tensa, extraña, pero la reconoció al instante. Era Javi, pero un Javi que nunca había escuchado antes. Las palabras eran vagas, utilizando viejos modismos que habían compartido en su juventud. «Estoy en un barco de los grandes, hermano», dijo. «Javi, y parece que se viene una tormenta fea. Necesitaré que me saques a pescar en cuanto llegue a tu casa. ¿Me entiendes?» No era una pregunta, era un ruego, una llamada de auxilio envuelta en el lenguaje secreto de la amistad. Mateo miró hacia el horizonte, donde el mar se encontraba con el cielo en una línea nítida y perfecta. No necesitaba los detalles. Escuchó el terror ahogado en la voz de su amigo, la desesperación que se filtraba entre las palabras cuidadosamente elegidas. Javi era el hombre más derecho que conocía. Si estaba en problemas, era porque el mundo se había torcido a su alrededor. No hubo vacilación. La lealtad era un instinto, no una elección. «No te apures», respondió Mateo, su voz un ancla de calma en la tormenta de Javi. «El valiente siempre tiene espacio para uno más. Aquí te espero». Colgó y supo, con una certeza tan profunda como el océano, que la vida de su amigo dependía de él. Javier terminó la llamada, un tenue hilo de esperanza en la oscuridad de su camarote. Tenía un aliado, un puerto en la tormenta, pero Puerto Vallarta estaba todavía a días de distancia. Primero, el barco tenía que hacer escala en Mazatlán. Desde la seguridad de su cortina apenas entreabierta, observó cómo el barco atracaba. Vio a cientos de pasajeros desembarcar y a cientos más subir a bordo. Cada nuevo rostro que subía por la pasarela era una amenaza potencial, un posible asesino con boleto de turista. La jaula no solo se movía hacia la trampa, sino que los cazadores podían en cualquier momento entrar en la jaula con él. El aire en su pequeño camarote de repente se sintió denso, irrespirable. La trampa está perfectamente montada. Javier Mendoza, nuestro cantinero convertido en fantasma, se encuentra atrapado en un palacio flotante, con una fortuna bajo su cama y asesinos profesionales respirando el mismo aire reciclado que él. Cada nudo que avanza el barco lo acerca más a un enfrentamiento inevitable en las costas de Puerto Vallarta, donde su único aliado es un viejo amigo y su único plan es la pura supervivencia. La pregunta que inevitablemente surge es, ¿qué harías tú en su situación? Si esta crónica de desesperación y audacia te tiene al borde de tu asiento, te invitamos a que te suscribas a Canal 2 para no perderte el impactante desenlace. Queremos saber hasta dónde viajan nuestras historias, así que déjanos un comentario y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo es el combustible que nos permite seguir adentrándonos en las sombras. Ahora, volvamos a la cacería en alta mar. En el muelle de Mazatlán, 2 hombres subieron a bordo de la Perla del Pacífico. No parecían fuera de lugar. Uno era joven, atlético, vestido con ropa deportiva de marca y auriculares alrededor del cuello, fácilmente confundible con un instructor de fitness o un turista adinerado. El otro era mayor, de aspecto anodino, con un libro de bolsillo y una expresión de leve aburrimiento, la imagen perfecta de un contador jubilado. No llevaban armas visibles, solo pequeñas maletas de mano. Se registraron por separado, se sonrieron con la cortesía de 2 extraños y se disolvieron entre la multitud de nuevos pasajeros. Eran discretos, profesionales y absolutamente letales. Habían llegado para llevar a cabo una auditoría, una en la que los números se saldarían no con tinta, sino con sangre. Su método no era la fuerza bruta, sino la paciencia y el análisis. Inmediatamente después de instalarse en sus respectivos camarotes, comenzaron su trabajo. El más joven se dedicó a recorrer las áreas comunes del barco, no como un turista disfrutando de las amenidades, sino como un lobo midiendo el terreno y el rebaño. Su mirada no se detenía en las vistas, sino que escaneaba rostros, posturas, buscando cualquier signo de nerviosismo, cualquier individuo que no encajara. Mientras tanto, el hombre mayor se sentó en el atrio principal, con su libro abierto en el regazo,
obteniendo acceso a los manifiestos de pasajeros y a los registros de bordo a través de un dispositivo oculto. Construyendo un mapa digital de su presa y su entorno, Javier los sintió antes de verlos realmente. Fue un instinto primario, la misma sensación que tiene una cebra cuando un león se oculta entre la hierba alta. Vio al hombre más joven cerca del casino, su mirada barriendo la habitación con una eficiencia que no era de un jugador. Vio al mayor en un café, fingiendo leer, pero sus ojos registraban a cada persona que entraba y salía. No había nada abiertamente amenazador en ellos, y sin embargo, una alarma silenciosa gritaba en la mente de Javi. Eran cazadores. Lo supo con la certeza absoluta de la presa. Se dio la vuelta antes de que pudieran fijarse en él y se retiró a las sombras, su corazón latiendo un ritmo de pánico puro. El primer encuentro cercano ocurrió en un pasillo estrecho que conducía a la cubierta de popa. Javier salía de una escalera de servicio que había descubierto, intentando llegar a su camarote sin pasar por las áreas principales. Al doblar una esquina chocó de frente con el hombre atlético. Por una fracción de segundo, sus ojos se encontraron. La mirada del asesino era fría, vacía, pero Javi sintió una descarga, un destello de cálculo en esas pupilas. Se disculpó atropelladamente, sin levantar la vista, y se apresuró a seguir su camino, sintiendo la mirada del hombre clavada en su espalda. No se dio la vuelta. Sabía que si lo hacía, la farsa habría terminado. El cazador había olido su miedo, y ahora la persecución se volvería personal. A partir de ese momento, Javier abandonó por completo las áreas de pasajeros. Se convirtió en una criatura de las entrañas del barco. Usando su experiencia en la logística de hoteles, navegó por un mundo oculto de pasillos de servicio, cocinas de preparación, lavanderías y salas de máquinas. Era un laberinto ruidoso y caluroso, un submundo habitado por la tripulación que apenas notaba su presencia, asumiendo que era uno de ellos. Sobrevivía robando panecillos de chusnun, las bandejas destinadas al servicio de habitaciones y agua de los enfriadores de los empleados. Se había convertido en una rata, viviendo en las paredes de una jaula dorada, contando las horas para llegar a Puerto Vallarta, que ahora representaba tanto una trampa mortal como su única esperanza de salvación. La guerra psicológica del espectro se intensificó. Una noche, al regresar a su camarote después de horas escondido, encontró un pequeño objeto en el suelo, justo al otro lado de la puerta. Era un teléfono móvil nuevo, empaquetado en plástico. No había ninguna nota, no había ninguna explicación. El corazón de Javier se detuvo. Sabía, sin lugar a dudas, de quién era ese regalo. Era un mensaje claro. Sabemos quién eres. Sabemos dónde duermes. No puedes esconderte. El teléfono yacía sobre la alfombra, un rectángulo negro y brillante que parecía absorber toda la luz y la esperanza de la habitación. Era una invitación a un diálogo con el diablo, y sabía que no tenía más remedio que aceptar. Durante horas, el teléfono permaneció sobre la mesita de noche, un ídolo oscuro y silencioso. Javier lo miraba, luchando contra el impulso de arrojarlo por la borda. Pero la curiosidad y un miedo aún más profundo a lo desconocido lo vencieron. Con manos que se sentían como si fueran de otra persona, encendió el dispositivo. La pantalla cobró vida, sin pedir códigos ni contraseñas. Estaba limpio, excepto por un único mensaje multimedia que había llegado hacía apenas un momento. En hostile. Icono parpadeaba, un pulso rítmico como el de un corazón a punto de detenerse. Respiró hondo, un último aliento de ignorancia antes de sumergirse en la siguiente capa de su infierno personal, y abrió el archivo. No era una amenaza de texto, era algo infinitamente peor. Era una fotografía tan nítida que parecía una ventana a la realidad. En ella, su exmujer, Elena, empujaba la silla de ruedas de Sofía por la rampa de salida del hospital. El sol de la tarde proyectaba largas sombras detrás de ellas. Sofía llevaba una de sus gorras de lana de colores para proteger su delicada cabeza del frío. Estaba mirando hacia un lado, como si algo hubiera llamado su atención. La imagen estaba fechada y marcada con la hora de ese mismo día. Estaban vivas, estaban ahí fuera y estaban siendo vigiladas.
El espectro no le estaba mostrando a Javier su propio futuro, le estaba mostrando las vidas que tenía en la palma de su mano. Mientras el terror helado de la fotografía lo paralizaba, el teléfono vibró de nuevo, esta vez un mensaje de texto. Las palabras eran pocas, elegidas con la precisión de un bisturí. El océano es tu prisión, la tierra es nuestro cementerio. Desembarca en Vallarta, o ellas pagarán tu viaje. No había firma, no era necesaria. La amenaza era tan absoluta, tan final, que le robó el aliento. Cualquier plan de escape improvisado, cualquier loca esperanza de encontrar otra salida, se evaporó. El espectro no le estaba ofreciendo una opción, le estaba dando una orden. Tenía que caminar hacia la trampa. Era el cebo, y las vidas de su hija y su exmujer eran la garantía. Un cambio profundo ocurrió dentro de Javier en ese camarote oscuro y silencioso. El miedo, que había sido su compañero constante, no desapareció, pero fue subsumido por algo más antiguo y feroz: la rabia. La rabia de un padre cuyo cachorro está amenazado. Ya no se trataba de huir con el dinero, ya no se trataba de salvar su propia vida. El juego había cambiado, lo habían despojado de todo, de su nombre, de su libertad, y ahora amenazaban con quitarle su única razón para existir. El hombre acorralado, el cantinero invisible, se desvaneció, y en su lugar se solidificó algo más duro, más frío. Si iba a caminar hacia el matadero, no lo haría como una oveja, lo haría como un lobo. El último día a bordo transcurrió bajo un cielo que se había vuelto del color del acero y la ceniza. El azul vibrante del Pacífico había sido reemplazado por un gris agitado y hostil, y el barco, que antes se deslizaba suavemente, ahora cabeceaba contra olas cada vez más rebeldes. Una tormenta tropical, anunciada por los altavoces con una alegría forzada, se arremolinaba frente a la costa, una manifestación física de la tempestad que rugía dentro de Javier. El miedo no se había ido, pero ahora tenía un núcleo de hielo. Pasó las últimas horas no escondiéndose, sino preparándose. En la pantalla de su teléfono desechable, estudiaba mapas satelitales del puerto de Puerto Vallarta, ignorando las zonas turísticas y centrándose en los muelles industriales, los astilleros abandonados. Buscaba un campo de batalla, un lugar donde un fantasma como él pudiera tener una oportunidad. Sabía que el espectro lo subestimaba. Lo veían como un simple cantinero, un civil aterrorizado que había tenido un golpe de suerte. Esperarían que cometiera un error estúpido, que corriera ciegamente hacia la trampa que le habían tendido, y en esa arrogancia residía su única y minúscula ventaja. Su plan no podía ser de confrontación directa. Eso sería un suicidio. Tenía que ser un plan de caos. Tenía que usar el entorno, la tormenta que se avecinaba y su propia condición de hombre invisible a su favor. No podía vencerlos en su juego, así que tenía que obligarlos a jugar el suyo. Una partida de escondite en un laberinto de metal oxidado y sombras, donde la presa conocía el terreno mejor que los cazadores. Su mirada se posó en las 3 maletas de lona bajo la cama, el peso muerto de su fortuna. En un momento de claridad brutal, se dio cuenta de que no podría moverse rápido, no podría luchar cargando con todo ese dinero. Ya no se trataba de los 11 millones, se trataba de sobrevivir para poder usar una fracción de ellos. Tomó una decisión que habría sido impensable hacía apenas unos días. Vació una de las maletas y la mitad de otra en el camarote, dejando fajos de billetes esparcidos sobre la alfombra. Consolidó el resto en una sola maleta y en una mochila que podría llevar a la espalda. Al abandonar millones de dólares, sintió que se quitaba un peso no solo físico, sino también espiritual. Ya no era un ladrón protegiendo su botín, era un padre comprando la vida de su hija. Con la costa de México visible como una mancha oscura y borrosa a través de la lluvia, hizo una última llamada a Mateo. Su voz había perdido todo temblor. Era fría, precisa, la voz de un general dando órdenes en una batalla perdida. Mateo, escúchame bien. Es una trampa. Saben que voy contigo. No te acerques al muelle de pasajeros. Vete al astillero abandonado en la dársena sur. ¿Sabes cuál? Hubo una pausa. Y no vengas a rescatarme, hermano. Ven a provocar un incendio.
Necesito que hagas un escándalo, que llames la atención, que les des algo más en qué pensar. Eres mi única distracción. No estaba pidiendo ayuda, estaba pidiendo un sacrificio, y el silencio de Mateo antes de su ronco entendido fue la aceptación de ese terrible pacto. El barco atracó en medio de un diluvio. El viento aullaba, arrancando pancartas de bienvenida y azotando las palmeras del muelle. Era el caos que necesitaba. Mientras los pasajeros se quejaban del mal tiempo, Javier se deslizó por un pasillo de servicio y activó una alarma de incendios. El sonido estridente y las luces parpadeantes crearon una oleada de confusión entre la tripulación, atrayéndolos hacia el ala opuesta del barco. En medio del desorden organizado, se puso una gorra de béisbol, se subió el cuello de la chaqueta y se unió al torrente de gente que se dirigía a la pasarela de desembarque. Se movía como uno más del rebaño, su rostro una mancha anónima en la multitud, su presencia oculta por la cortina de lluvia y el pánico fabricado. Poner un pie en tierra firme fue como saltar del sartén al fuego. El aire era espeso, cargado de sal y de la inminencia de la violencia. La lluvia torrencial le pegaba la ropa al cuerpo y el viento casi le arranca la maleta de la mano. Podía sentirlo. No los veía, pero sabía que estaban allí, observando desde las ventanas de las terminales, desde coches sin marcar. Los cazadores estaban en posición, esperando que él hiciera su movimiento. Apretó con fuerza las correas de la mochila y el asa de la maleta, el peso dándole un ancla en la tormenta. Sin mirar atrás, se sumergió en la penumbra creciente del puerto, dirigiéndose hacia el sur, hacia el cementerio de barcos donde su destino, de una forma u otra, sería finalmente sellado. El astillero era un cementerio de gigantes. Esqueletos de barcos de pesca y cargueros se alzaban contra el cielo enfurecido, sus cascos oxidados gimiendo con cada ráfaga de viento. La lluvia caía en cortinas, convirtiendo el suelo en un lodazal y formando charcos de agua aceitosa que reflejaban el relámpago ocasional. Era un laberinto de metal y decadencia, un paisaje de pesadilla perfectamente adecuado para el acto final de la suya. Javier se deslizó detrás de una pila de contenedores de carga, el olor a sal y óxido llenando sus pulmones. Dejó caer la maleta, quedándose solo con la mochila, y esperó dejando que la tormenta enmascarara su presencia mientras sus ojos se acostumbraban a la oscuridad, memorizando cada posible ruta de escape, cada posible escondite, cada sombra que pudiera albergar a la muerte. No tuvo que esperar mucho. Llegaron en una camioneta negra sin luces, moviéndose con una falta de prisa que era más aterradora que cualquier demostración de fuerza. Eran tres, los dos asesinos del barco y una tercera figura, alta y delgada, que se movía con una gracia depredadora que lo distinguía al instante. El espectro. No gritaban su nombre ni barrían el área con linternas. Se desplegaron en un patrón de búsqueda metódico, casi militar, comunicándose con sutiles gestos de la mano. El espectro se quedó atrás, encontrando un punto de vista protegido desde el cual podía observar la mayor parte del astillero, un director de orquesta a punto de dirigir una sinfonía de violencia, absolutamente seguro de que su rata estaba atrapada en la caja. La cacería comenzó en un silencio tenso, roto solo por el estruendo de la tormenta. Fue el asesino más joven quien lo encontró primero. Javier, al intentar moverse a una mejor posición, pisó una plancha de metal suelta, y el ruido fue suficiente. Vio una sombra despegarse de la oscuridad y venir hacia él a una velocidad increíble. El pánico lo impulsó, y corrió. Se sumergió en el laberinto de maquinaria pesada y chatarra, el asesino pisándole los talones. No era una persecución de película, sino una lucha desesperada por cada metro, deslizándose por el barro, apretujándose a través de aberturas estrechas, el sonido de la respiración de su perseguidor tan cercano como el latido de su propio corazón aterrorizado. Necesitaba romper el ritmo, crear una duda. Mientras corría junto a una montaña de vigas de acero oxidadas, usó todo su impulso para empujar una de las vigas de soporte que parecía inestable. Con un chirrido metálico ensordecedor, una cascada de metal pesado se derrumbó sobre el pasillo que acababa de dejar atrás, bloqueando el camino. El estruendo fue cataclísmico,
un trueno artificial que sacudió el suelo. No se detuvo a ver si había herido a su perseguidor. Solo aprovechó los preciosos segundos de caos que había creado para desaparecer de nuevo, el eco del metal chocando resonando en sus oídos mientras buscaba una nueva sombra en la que disolverse. Estaba acorralado contra el casco de un viejo arrastrero, el segundo asesino, el mayor, acercándose metódicamente por el único camino de salida. Podía oír sus pasos tranquilos y seguros sobre la grava. Estaba atrapado. Justo cuando el hombre levantaba su arma, silenciada pero no menos letal, un sonido profundo y gutural rasgó la noche, haciendo vibrar el aire. La bocina de un barco de pesca sonando larga y desafiante desde la bahía. Las luces del Valiente cortaron a través de la cortina de lluvia, iluminando una sección del muelle. Mateo había llegado. La distracción no era sutil, era un faro de desafío en la oscuridad, y funcionó. El asesino vaciló volviendo la cabeza hacia la fuente inesperada de luz y sonido. Esa vacilación fue todo lo que Javier necesitó. Se lanzó hacia un lado, lejos de la luz, y corrió en dirección opuesta, hacia la dársena sur, hacia el punto de encuentro improvisado. La llegada de Mateo había cambiado la geometría del campo de batalla. Los cazadores ahora tenían dos objetivos que vigilar, dos anomalías en su plan perfectamente controlado. Javier podía sentir el cambio en su ritmo, la ligera vacilación que le daba una oportunidad. Ya no solo estaba reaccionando, estaba avanzando hacia una meta, hacia el barco de su amigo, su única arca en este diluvio de violencia. El suelo resbaladizo y la lluvia cegadora se convirtieron en sus aliados, ocultando sus movimientos desesperados. Justo cuando pensaba que llegaría al muelle, una figura se interpuso en su camino, materializándose desde la sombra de una grúa oxidada como una aparición. Era él. Espectro. No había prisa en sus movimientos. Su arma apuntaba al suelo. Incluso bajo la tormenta, su calma era una fuerza palpable y aterradora. «Señor Mendoza», dijo, su voz sorprendentemente suave, casi conversacional. «Esto nunca fue por el dinero. Es por la historia. El orden requiere que existan historias de terror para aquellos que consideran romper las reglas. Usted iba a ser una obra maestra». En sus ojos, Javier no vio rabia, solo la fría indiferencia de un artesano a punto de completar su trabajo. Sus hombres se estaban acercando, cerrando el círculo. El asesino joven cojeaba ligeramente, furioso por el derrumbe anterior. El mayor se acercaba desde el flanco. Estaba a menos de 30 metros del agua, pero podría haber sido 1 kilómetro. Fue entonces cuando Javier vio su última demente oportunidad. A su derecha había un enorme y antiguo tanque de almacenamiento de combustible, probablemente en desuso durante décadas, con una gran válvula de rueda en su base. Sin un segundo de vacilación corrió hacia él. Era una apuesta total, una jugada nacida de la más pura desesperación. Era su propio plan de caos, su propia tormenta dentro de la tormenta. El espectro levantó su arma, sin prisa, apuntando al centro de la masa. «Una mala elección», dijo con calma. Pero Javier ya estaba en el tanque, sus manos buscando un agarre en la válvula oxidada. Estaba atascada, soldada por años de abandono. Usó una barra de metal que había en el suelo como palanca, metiéndola entre los radios de la rueda y empujando con cada gramo de fuerza que su cuerpo aterrorizado podía reunir. Los tendones de su cuello se marcaron, un gruñido animal escapando de su garganta. Con un grito agudo de metal torturado, la válvula cedió. Un torrente de líquido espeso y negro brotó de la tubería, no con la fuerza de un sistema presurizado, sino con el peso constante de un tanque lleno. El olor acre y químico del diésel llenó el aire al instante, abrumador. El combustible se extendió rápidamente por el suelo inclinado del muelle, mezclándose con la lluvia para crear una capa traicionera y altamente inflamable. El espectro y sus hombres, que habían comenzado a avanzar, ahora se detuvieron, su profesionalismo superado por este nuevo y caótico elemento. El campo de batalla se había convertido en una trampa mortal para todos. El mundo se volvió resbaladizo e impredecible. La superficie del muelle, una mezcla de hormigón, lluvia y diésel, era ahora tan traicionera como una pista de hielo. Javier
que había anticipado la caída, se movía con más cautela, sus ojos fijos en el valiente que ahora estaba peligrosamente cerca del muelle, con Mateo en la proa. El asesino más joven, en su prisa por llegar a Javi, resbaló y cayó con fuerza, su arma deslizándose lejos de su alcance. El caos era el gran igualador, y por un momento el cantinero y los sicarios eran iguales, simples hombres tratando de no caerse. En la confusión, el espectro intentó recuperar el control, apuntando su arma a través de la cortina de lluvia. Pero Javi, en un deslizamiento casi deliberado, se deslizó por el suelo aceitoso y chocó contra las piernas del espectro. El cazador, sorprendido y desequilibrado en la superficie traicionera, cayó hacia atrás. Su caída no fue limpia. Su pierna se estrelló contra un trozo de metal dentado que sobresalía del muelle, y un grito ahogado de dolor y rabia cortó el aire. En ese momento, Mateo gritó el nombre de Javi, su voz un ancla en la locura. Con un último esfuerzo, Javi se puso en pie, agarró la mochila y se lanzó hacia el borde del muelle, hacia la mano extendida de su amigo, mientras el sonido de un disparo solitario se perdía en el aullido de la tormenta. Javier se estrelló contra la cubierta del Valiente. El impacto le sacó el aire de los pulmones. Mateo no perdió un instante. Con un giro violento del timón y el acelerador al máximo, el viejo motor del barco rugió, protestando pero obedeciendo, y la embarcación se lanzó hacia el mar abierto, luchando contra las olas que la tormenta le arrojaba encima. Mientras se alejaban del muelle, una de las maletas de lona, desequilibrada por el brusco movimiento, se deslizó por la cubierta mojada y cayó al agua turbulenta con un chapoteo que fue devorado por el estruendo. Millones de dólares se hundieron en la bahía, un sacrificio al dios del mar o al del caos. Javier apenas lo notó. Solo miró hacia atrás una vez, a las figuras furiosas y disminuidas en el muelle, antes de volver la cara al vasto y salvaje océano que prometía salvación. «Lo logramos, hermano, lo logramos», gritó Javier por encima del motor y el viento, una risa histérica brotando de su pecho. La adrenalina era un vino embriagador, una oleada de triunfo puro y salvaje. Pero Mateo no respondió. Seguía inclinado sobre el timón, manteniendo el barco en curso. Javier se acercó, y la euforia comenzó a disolverse como la sal en el agua, reemplazada por un terror frío y familiar. Fue entonces cuando la vio, una mancha oscura y creciente en la tela de la camisa de Mateo, justo debajo de su brazo. La última bala, el disparo final y desesperado desde el muelle, no había sido un simple acto de rabia. Había encontrado su destino. El costo de su libertad se reveló en ese instante, y era una deuda que nunca podría pagar. «Mateo», dijo Javi, la palabra apenas un susurro. Con cuidado, ayudó a su amigo a apartarse del timón y lo recostó en la cubierta, usando su propia chaqueta como almohada. La lluvia comenzaba a amainar, y en 1900, la penumbra vio la sonrisa torcida de Mateo, una mueca de dolor, orgullo y hermandad. «Siempre, siempre metiéndote en problemas», tosió Mateo, una salpicadura de sangre manchando sus labios. «Escúchame, no hay tiempo». Con una mano temblorosa, sacó una pequeña bolsa de plástico sellada de su bolsillo y la puso en la mano de Javi. «Filipinas. Busca a un hombre. Le dicen el cónsul. Él sabe cómo borrar a la gente. Dile que el Valiente te envía». Sus ojos buscaron los de Javi, una última conexión silenciosa. El barco pesquero navegaba a la deriva en las aguas agitadas, mientras el alma de Mateo abandonaba su cuerpo en los brazos de Javier. El llanto de Javi no fue silencioso. Fue un aullido primario de dolor y pérdida, un grito de un hombre que lo había perdido todo para ganar una sola cosa. El dinero en la mochila a sus pies parecía una burla, cada billete una página en la historia de su propia condenación. Había robado para salvar a su hija, pero en el camino había llevado a la muerte a su único amigo verdadero, al hombre que se había lanzado a una tormenta por él, tal como él lo había hecho años atrás. En la soledad de ese barco, rodeado por un océano indiferente, comprendió la terrible simetría de su tragedia. Para dar una vida había costado otra. Al amanecer, la tormenta finalmente se rindió. El cielo,
lavado y pálido, se abrió para revelar un nuevo día. La lluvia cesó, dejando tras de sí un mar hinchado y un silencio que era más pesado que cualquier ruido. Javier, entumecido y vacío por el dolor, cubrió el cuerpo de Mateo con una lona, un último acto de respeto y despedida. Luego, con manos firmes, tomó el timón del Valiente. Miró hacia la costa de México, ahora una línea delgada y distante en el horizonte, y supo que nunca podría volver. El hombre que era Javier Mendoza había muerto en esa playa, junto a su amigo. El que quedaba era un fantasma, un espectro con una última promesa que cumplir antes de desvanecerse en el 1900. Anonimato del mundo. Meses después, en el anonimato húmedo y caótico de un barrio de Manila, un hombre con un rostro diferente y ojos que habían visto demasiado completó su misión. A través de la red de contactos que Mateo le había legado, el dinero de la mochila fue lavado y canalizado hasta convertirse en una transferencia anónima a una clínica en Houston, Texas. La cantidad era precisa, cubriendo hasta el último centavo del tratamiento experimental de Sofía. Su parte estaba hecha. Días después, en la penumbra de un cibercafé, navegando a través de capas de perfiles falsos, encontró lo que buscaba. Una publicación en la página de un familiar lejano de su exesposa, una foto de Sofía en un parque, con el cabello corto y rizado comenzando a crecer de nuevo, su sonrisa tan brillante como el sol. Estaba viva, estaba bien. Él había ganado. Cerró la ventana del navegador y se perdió en la multitud, un espectro victorioso, un padre exitoso y un hombre eternamente condenado al exilio. En Los Cabos, el caso del contador desfalcador se enfrió y finalmente fue archivado. Pero entre la gente invisible que hace funcionar el paraíso, los camareros, las recamareras, los jardineros, una historia diferente echó raíces. Un susurro que se compartía en voz baja en los pasillos de servicio, una leyenda contada con una mezcla de miedo y admiración. La leyenda del cantinero fantasma. Hablaban de un hombre ordinario, uno de los suyos, que había sido empujado al límite y había devuelto el pinche tercer golpe. Un hombre que se enfrentó al poder más oscuro de la región, no por codicia, sino por amor, y luego se desvaneció como el humo. Nadie sabía los detalles, ni el resultado, pero en esa incertidumbre, la leyenda creció, convirtiéndose en un mito local, un recordatorio de que a veces los actos más audaces provienen de los corazones más desesperados, dejando una pregunta final suspendida en el aire salado del mar. ¿Qué no harías por la persona que más amas?